déjeme ir rápido a saludar al abogado César Gutiérrez Priego y al maestro Paco Cruz, que ya están listos para la mesa de seguridad. Hoy sí hay temitas, ¿no? Sobre todo con esto que se destapa en la mañanera, la falta de reciprocidad entre Estados Unidos y México. No sé qué tan relevante sea para ti, querido César, para ti, querido Paco, pero bueno, déjame te saludo primero con mucho gusto, César. Vicente, como siempre, un placer saludarte. La realidad es que en política me parece que el tono es fondo, ¿no? Y aquí nosotros podemos analizar cómo no se ha dado una reciprocidad y que lo hace del conocimiento del secretario de Relaciones Exteriores y por supuesto en voz de la presidenta de México, pues es el señalamiento de nosotros hemos hecho una serie de solicitudes en donde el gobierno de los Estados Unidos nos pide pruebas. En un caso insólito como este, siendo muy claro, yo sigo pensando que la Fiscalía General de la República debería de quitarse el freno de mano y tener ya carpetas de investigación serias, profesionales, con investigaciones bien realizadas, para si hay algún delito realizar las imputaciones. O en caso de que no exista un delito, salir y decir, no hay delitos por esto. Pero me parece que en lugar de ayudar a la presidenta de México, lo que están haciendo es crear un ambiente en donde vemos a personajes, y ayer me pasó, Leo, me mandan una columna de Sergio García Soto, en donde hace el señalamiento. Salvador. Imagínate, ¿no? La trascendencia del personaje. Sí vi que le pusiste una tunda, cabrón, una pelada, a nalgadas le pelaste las nalgas. Pero es que es impresionante cómo pasaron de hacer un señalamiento y al decir que tienen todas las pruebas de qué fue lo que se dio con la liberación de Ovidio Guzmán. Bueno, pues si es un hecho público y notorio que el mismo presidente de la República hace el señalamiento de que él fue quien ordenó la liberación de Ovidio Guzmán para que no estuvieran en riesgo la familia de los militares que se encontraban amenazados en ese momento por un grupo criminal en una unidad habitacional militar, no sé qué otra cosa podrían llegar a ser el señalamiento. Pero después pasa de decir que en una cajita de zapatos el general Mérida sale de México, que llega hacia los Estados Unidos, se entrega a los US Marshals, eso significa que era una entrega pactada, pero que en esa cajita de zapatos, en esos USBs y en esos videos, vienen todas las pruebas y evidencias del narcofinanciamiento de la campaña Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Dije, caray, o sea... Bueno, creo que hemos perdido a César, por alguna razón perdimos a César. Paco, voy contigo, qué extraño, se cortó la comunicación con César. Voy contigo porque pareciera que, no sé tú cómo lo tomes, pero pareciera que en Estados Unidos también tienen algunos personajes interés de proteger, por ejemplo, al exgobernador panista de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, mi querido Paco. Vicente, buenos días de nueva cuenta. César, a Pepe le dejamos un saludo también. Mira, estaba escuchando a César, bueno, y además leyendo su columna. Yo tengo la impresión de que tanto Donald Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo están jugando una partida de póker, ¿sí? O de póker, como quieran llamarlo. Sí, podemos decir lo que hemos dicho de Donald Trump, que es un ególatra, narcisista, egocéntrico, tonto, estúpido, idiota, que además lo dicen los médicos, ¿no? Un imbécil, un necio. Sí, sí, pero cuidado. Yo después tiene un equipo que no está así. Podemos decir que es de extrema derecha, que son nazis, sionistas. Pero tiene un equipo de trabajo que de pronto hace cosas por él. Y a mí me da la impresión de que una vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo agarra con los dedos de la mano entre la silla o entre la puerta, por lo que sea, por accidente, finalmente hay 2 agentes de la CIA muertos, 2 más, y hoy hay más elementos para decir que hay más y desde hace meses. De pronto saca una jugada de la manga Donald Trump, activan una orden de captura con solicitud de extradición contra el gobernador hoy con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y la presidenta responde de una forma, como siempre lo hace, de una forma muy fría, muy pensada,
Y eso es solo comprensible. Yo sé, me imagino que los dos, cualquiera de los dos, o los dos juegan póker, sí juegan cartas y están leyéndose. Trump tiene una mano peligrosa, la ha puesto sobre la mesa. Una mano peligrosa, el embajador con licencia de Sinaloa no es cualquier presa, ni preso, y el general Madrid tampoco. Ninguno de los dos es de poca monta, tienen un juego bien dado. Es Enrique Díaz de la Vega, que fue secretario de Finanzas, falta también. Así que yo tengo la impresión de que están mostrando cada uno poco a poco sus cartas, pero Trump está jugando una carta muy peligrosa, que eso es muy claro a veces en el póker. Y lo está haciendo porque está, ¿a cuántos? A 5 meses. Las elecciones de Estados Unidos de medio término son el próximo 3 de noviembre. A nada. Así que hay de pronto juegos peligrosos que son bluffs y corren el alto riesgo de perder, de no quedarse nada. Pero Donald Trump tiene un juego muy engañoso, tramposo, para más o menos intentar interpretar las palabras de César, no tuyas. Es un tipo tramposo porque allá tiene a capos mexicanos, a corruptos mexicanos que quiere proteger. Siempre lo hemos dicho aquí, no se trata del narco, no está en juego el narco. Finalmente ellos lo controlan, tienen 33,000 pandillas, 33,000 pandillas que distribuyen drogas censadas, además, nombres y apellidos, 33,000. Pero está jugando una mesita de póker. A ver hasta dónde le aguanta. Cuando Donald Trump tiene un personaje al que puede aplastar, como a Javier Milei, juega con él. Cuando tiene un personaje que sabe que se le va a rendir, como Daniel Noboa o como Nayib Bukele, juega con ellos. Con Claudia no es así. La está midiendo, ha medido su paciencia, el temple, y la presidenta, por otro lado, nos ha mostrado eso, su disciplina, su sapiencia, y ya ha sabido esperar, y yo supongo que, por lo que veo, está esperando su mano correcta. Ella sabe cuándo debe retirarse, de tal forma que tienen allá 93 mexicanos. Así que el póker es un juego de alta precisión y siempre tiene presente la gestión de riesgo. Así son los jugadores en Las Vegas, en cualquier mesa donde jueguen póker. Cuenta mucho el lenguaje corporal, el historial de apuestas. Y Donald Trump no es tan buen jugador. La presidenta lo sabe. Allí tenemos lo que está pasando ahora en Irán. En Irán, Trump ha perdido todo prácticamente. ¿Por qué? Porque es un tipo impulsivo. Y los jugadores impulsivos regularmente pues tienen buenas manos, pero suelen ser engañosas. Y así le pasó a Trump con los aranceles. La presidenta, si hubiera sido impulsiva como él, habríamos perdido todo prácticamente. Y hasta hoy hay que verlo. Yo siempre digo, mira, ¿en qué se ve el actuar de la presidencia? Primero en el tipo de cambio, en el peso mexicano frente al dólar. Lo tiene muy estable. Segundo, yo digo las pensiones. No hablo de las pensiones del bienestar, hablo de todos los otros pensionados, el ISSSTE, el IMSS. Regularmente cuando hay desestabilización, lo primero que se nota es en los pensionados. Hoy el país está muy estable. Y el caso de María Eugenia Campos y la CIA alteró todas las cartas de Donald Trump. Todas, porque dejó en la mesa, lo dejó muy visible. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero lo interesante es analizarlo. Recuerden ayer la conferencia mañanera, la presidenta salió como a esconder su juego. Tienen que probar, que presenten pruebas. Hoy también la presidenta no ha echado su resto. Hay quienes dicen que eventualmente Rubén Rocha Moya, por cualquier cosa, va a terminar en Estados Unidos. La cuestión es que yo digo que Donald Trump es un tipo muy impulsivo
y está tratando de jugar para las elecciones del 3 de noviembre. En 2000, sus primeras elecciones las ganó como 2017 más o menos. ¿Cómo las ganó? Atacando a México. Sus segundas elecciones, ¿cómo las ganó? Atacando a México. Hoy quiere repartir o repetir ese juego, pero es peligroso porque si no le funciona, él sabe que tiene sus días contados, porque si en noviembre próximo gana el Partido Demócrata, adiós MAGA, adiós el presidente de Estados Unidos, y el problema es que tiene jugadores ahí atrás. Pero ¿cómo detienes a un personaje impulsivo que no entiende a lo que juega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que a mí me parece mucho más inteligente? Y por eso digo, es una jugadora de póker, no de ajedrez, que es un juego diferente, sino de póker. Ahí tiene sus cartas, pero nadie sabe qué verdaderamente tiene. Pero ya cuánto tiene Donald Trump en su segundo mandato, y la verdad es que no le ha podido hacer daño a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, César y Vicente. Así es, el querido César ya regresó. Estabas hablando de la respuesta que le dabas a Salvador García Soto en su columna. Por cierto, se pone todo más interesante, tanto en el caso de la CIA en Chihuahua, porque dice la fiscalía que ya entrevistaron a militares que estaban también allá en la sierra, y se trata de un militar en retiro, el que fuera secretario de seguridad de Rocha Moya, el que se entregó a las autoridades sin prejuicio. Eso quiere decir que no es que ya lo estén considerando culpable, ni él tenga delito que perseguir. Se presenta porque hay una acusación en su contra. Lo que llama la atención es que no haya registro oficial del arresto del otro personaje que nos habían dicho que ya había sido arrestado, otro de los funcionarios de el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, mi querido César. Pero fíjate, Vicente, lo que llama la atención es cómo van en esta guerra de narrativas. Ya pasaron de que supuestamente Mérida Sánchez iba con una cajita de zapatos, pasó a Estados Unidos, hizo una entrega, y que en esa cajita de zapatos había videos, USBs, grabaciones, etcétera. Y ahora ya están inventando, porque es parte de la narrativa, que supuestamente ya salió el primer video de Andrés Manuel López Obrador con líderes criminales. Esa es la famosa guerra híbrida que le hemos platicado muchísimas veces, el famoso golpe blando, lo que intentaron en su momento con este golpe jurídico, que por eso vino el cambio en el poder judicial de nuestro país. Todo esto tiene que ver con esta lucha de poder que existe a nivel regional, y que los Estados Unidos, por supuesto, ha utilizado América Latina, y sabe que los dos puntos más complicados de resistencia son tanto México como Brasil. Entonces quieren ir contra Brasil. Hay que recordar lo que pasó en el Mundial de Brasil, cuando el Mundial fue el punto perfecto para que atacaran a Dilma Rousseff, quien era presidenta, y termine su destitución. Hay que recordar, hacer los análisis con base en la información que tenemos, mi querido Vicente. Todo esto de la creación de narrativas, en donde no importa ya la verdad, porque la verdad es subjetiva. Tú lo que haces es, ya hiciste un señalamiento. Ese señalamiento no tiene una sola prueba que se pueda demostrar, pero ya todos los medios de comunicación retomaron y dijeron, el general fue y se entregó con una caja de evidencias que demuestran que sí existe colusión del gobierno de México con los grupos criminales. Esa es parte de la narrativa. Y ojo, hay que ser muy claros. Si Rocha Moya y estos personajes sí tuvieron que ver con haberse aliado con estos líderes criminales, todo el peso de la ley, tienen que terminar en la cárcel, pero tiene que ser la Fiscalía General de la República quien ejerza acción penal en contra de ellos. Los delitos se cometen en México, es por justicia que tendrían que ser juzgados en México, presentados ante las autoridades. Pero toda esta narrativa que viene desde el extranjero sirve, por supuesto, pues a intereses extranjeros, porque lo que buscan en México es tener mayor control, mayor poder. ¿Por qué antes no pasaban este tipo de cosas, Vicente? Pues porque incluso históricamente está documentado, y quien no me crea puede checarlo en las diferentes redes sociales, en la información que existe. 3 expresidentes de México fueron agentes de la CIA. Y cuando ya existe un cambio que viene Vicente Fox, pues no hubo necesidad ni siquiera de que el gobierno de los Estados Unidos lo obligara, cuando él mismo pacta con los grupos criminales, porque recordemos que cuando él llega a la presidencia de la República, al Chapo lo dejan salir por la puerta de la entrada, porque quien conoce cómo funcionan los penales federales
saben que es imposible que se les haya escondido en el carrito de la ropa sucia y se haya salido. Es así de fácil y de sencillo. Y lo mismo que pasó con Joaquín Guzmán en la segunda ocasión, que supuestamente hacen un túnel y que él sale. Yo sigo pensando que los dejamos salir por la puerta, ¿no? Y hay que recordar que incluso en el juicio que hay contra Joaquín Guzmán, se hace el señalamiento de que un agente de la DEA estaba disfrazado y vestido como un elemento de fuerzas especiales de la extinta Policía Federal, y que él fue quien llevó a cabo el operativo para la recaptura, obviamente, del Chapo Guzmán. Todo eso se va sumando, mi querido Vicente, y ponen a la presidenta de México en una situación sumamente complicada. Incluso, vuelvo a insistir, el secretario de Relaciones Exteriores que hoy quiso salir a explicar, cuando le hacen preguntas sobre cierta información, la desconoce, parece poco preparado. Y no dudo que sea una persona que tenga mucha capacidad, pero si tú te van a hacer una pregunta, pues conoces bien del tema para estar preparado. Y a mi punto de vista, él sigue haciendo un señalamiento respecto a una orden de extradición. En este momento no se ha solicitado una orden de extradición. Lo que solicitó fue una orden de detención para posteriormente presentar una extradición. Y ese es el grave problema por el cual siento que después salen a golpearlos en los medios de comunicación, porque un tema tiene que ser muy claro y específico, y parecería, con todo respeto, que tanto el secretario de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República no están ayudando a la presidenta de México, y lo único que hacen es, parece que traen el freno de mano. La Fiscalía General de la República ya tendría que estar ejerciendo acción penal, o por lo menos haber mandado a citar a serios de... Creo que nuevamente perdimos Se volvió a cortar. a César. Algo está pasando con el sistema, mi querida Ceci. Muy interesante lo que nos estaba contando César, mi querido Paco, porque es como echar en la mesa todas las fichas de un rompecabezas y hay que empezarlos a hilar, a armar, eh, para que no sea un análisis facilote como el que están haciendo personajes que señala con nombre y apellido César en los medios de comunicación. Te escuchamos, César. Algo está pasando en el sistema, ¿no? Mira, yo no sé qué pasa, mi querido Vicente, pero solamente cuando estoy contigo tengo estos problemas que me saca el sistema, ¿no? Pero bueno, la verdad aquí es sumamente importante. A ver, ¿qué pasa con Víctor Álvarez Puga? ¿Por qué Estados Unidos no ha aceptado extraditarlo a México cuando México ha mandado todos los datos de prueba? Y hay que ser muy claros, ¿no? Para aquellos que dicen, es que el tratado de extradición no dice que tienen que existir pruebas. A ver, esto es muy sencillo. En México tú no puedes llegar y hablar de una detención si no viene ordenada por un juez. Y ese juez tiene que tener elementos mínimos, pero sí elementos de indicios de un delito para girar una orden o conceder una orden de detención, que es obviamente, en este caso, una orden de aprehensión. Llámale como quieras, pero eso es lo mínimo que se necesita. ¿Qué es lo que están solicitando? Pues obviamente que estas personas se encuentren ubicadas por la autoridad para que obviamente pues, no se vayan a escapar. Y aquí lo que tú señalabas, ¿no? Se ha mencionado que 2 personas ya se entregaron a las autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Una no tenemos confirmación, la otra, la de Melida Sánchez, sí tenemos la confirmación. Pero esto es muy sencillo, hay 2 opciones, que es lo que yo les decía. ¿Por qué inventar una historia donde supuestamente este general retirado, y con el debido respeto a la trayectoria del general, pues tampoco estamos hablando de un general que tuviera conocimiento de toda la información del país, no fue alguien encargado de la sección segunda, ni del GAIN, ni de las áreas de inteligencia más sensibles de la Secretaría de la Defensa Nacional? Por favor, incluso los militares lo saben, cuando ellos ya se van a realizar funciones de seguridad pública, saben que su carrera militar se ha acabado. ¿Por qué? Porque esa es una realidad, yo lo viví en la situación de mi señor padre. Entonces, para aquellos que desconozcan, pero quieran vender esta historia como de, es que él tenía toda la información, ahora sí se va a acabar la 4T. A ver, con todo respeto, todos aquellos políticos que se hayan aprovechado y hayan utilizado al partido político para llegar al poder haciendo, obviamente, pactos con criminales, quien sea la Fiscalía General de la República, quien sea la encargada de investigarlos, imputarlos, procesarlos, el Poder Judicial, y que terminen una sentencia. Porque es lo mínimo que nosotros estamos pidiendo como mexicanos, que ahorita se esté utilizando todo este tema, porque tú lo sabes, Vicente, vives en Estados Unidos y en México. En noviembre, Donald Trump y los republicanos y MAGA se están jugando, porque MAGA se puede decir que hace cuenta que es Morena en México hacia la izquierda y MAGA hacia la ultraderecha en Estados Unidos, se está jugando la continuidad del gobierno de Donald Trump. Porque si ganan los demócratas,
puede haber un impeachment y pueden ir en contra de Donald Trump y ni siquiera terminar la presidencia de los Estados Unidos por todas estas violaciones que han existido a la Constitución respecto a las órdenes ejecutivas que él ha autorizado que van en contra de lo que señala la misma Constitución. Esa es una realidad perversa y que además la doctrina Monroe se está aplicando para toda América Latina. Y los dos puntos más complicados son México y Brasil. Y en medio está Colombia, curiosamente a los países a los cuales se le está atacando y se le está señalando de supuestamente formar parte de la protección a estos grupos criminales. ¿Y en qué momento los grupos criminales se convirtieron en asociaciones terroristas extranjeras? Pues en el momento que políticamente le convino a Estados Unidos, porque no nos hagamos tontos. Incluso el narcotráfico en México existe a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen y utilizan los campos en México para sembrar lo que es la heroína, porque la necesitaban para enviarla a los soldados que estaban peleando la Segunda Guerra Mundial. Paco conoce el tema y eso es algo que históricamente está conocido. Lo que pasa es que siempre los presidentes de México estuvieron bajo las órdenes de los intereses de Estados Unidos. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, que cooperación existe, ahí está el secretario de Guerra de los Estados Unidos que reconoce abiertamente que nunca habían tenido tanto trabajo de coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, pero que les piden que todavía hagan más, cuando él reconoce que son los mejores resultados históricos en la relación bilateral de México y Estados Unidos, pero exiges más, eso significa que no hay un punto en donde se llenen las expectativas de Estados Unidos, porque esto no tiene que ver con expectativas. ¿Cómo le podemos hacer para que los grupos criminales ya no tengan fuerza ni poder de respuesta armamentista? Pues obviamente que dejen de venderles armas desde los Estados Unidos, que ellos saben que es el principal problema. Segundo, atacar las redes financieras de los grupos y líderes criminales, pero ellos mismos son quienes las ingresan al sistema bursátil y con todas estas nuevas tecnologías no necesita ya ni siquiera regresar a México por medio de bitcoins, por medio de obviamente todas estas actividades financieras que existen con todas estas monedas digitales, pues ellos pueden seguir utilizando el dinero. Entonces es parte de la simulación que se hace porque tienen un interés en tener mayor injerencia en México, los recursos naturales de México, y a ellos no les importa si gobierna la izquierda, la derecha, el centro o quien sea. Lo que quieren es un presidente títere que haga lo que ellos necesitan. El ejemplo más claro es Venezuela. Mi querido Paco, está muy interesante todos estos temas. Y bueno, también estaba viendo que desde Michoacán, solo nada más para ponerlo sobre la mesa, anuncian un golpe a los líderes del crimen organizado que podría incluso terminar en la investigación del asesinato de Carlos Manso. Déjame, de hecho, rescatar, si me permites, las declaraciones del fiscal de Michoacán, porque habla del arresto de Wendy Fabiola N. por la presunta relación con la célula criminal de El Congo y con el grupo investigado por el homicidio de Carlos Manso. A ver, suéltelo, Ceci, por favor. Con las investigaciones que se están realizando sobre el caso Carlos Manso. Esta detención se hizo también la semana pasada, la que sigue, por favor, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y personal de esta corporación, en donde se hizo la detención de Wendy Fabiola N., alias La Tía. Ella era el vínculo de información con el Congo, quien es parte de esta estructura criminal que participó en la organización, en la planeación del homicidio de Carlos Manso. Gerardo N., alias El Congo, como ustedes saben, fue detenido ya hace algunos meses, está vinculado a proceso, estamos en la etapa complementaria de investigación y ella era quien le hacía llegar información distinta a este personaje. Una vez que es detenido, esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal, quien, aparte del narcomenudeo y otro tipo de acciones que realizan en esta estructura criminal, pues nos ha llevado a ampliar esta investigación. Decirles que dentro de las fuentes que se tienen en este proceso, que se señala sobre quién era el líder de esa zona o el jefe de plaza,
Jorge Armando N., pues la estructura hacia abajo se ha ido desarticulando, se ha ido haciendo varias detenciones y todavía tenemos algunas más en proceso. La que sigue, por favor. Esta es la estructura que se ha... Bueno, eso también hay que decirlo. Hemos estado siguiendo puntualmente el tema del asesinato de Carlos Manso. Y bueno, pues mi querido Paco, vamos en esta vuelta también con tus opiniones, con tus comentarios. Mira, Vicente, ahora regresamos con Carlos Manso, el alcalde asesinado de Uruapan. ¿Cuánto fue? Hace casi 6 meses, ¿no? En noviembre de 2025. Pero mira, nada más para cerrar la pinza con lo que está pasando con el caso del general Gerardo Mérida Sánchez y todo este caso del gobernador con licencia. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, primero, la realidad es que no sabemos nada de lo que dice Estados Unidos, ni sabemos nada de lo que piensa realmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque está a través de la Fiscalía General de la República. Por eso yo decía, es un juego de cartas. Y los que están jugando su juego son los viejos comunicadores, incluso nosotros, cada uno juega el juego según lo ve. Sí, para mí, Donald Trump, no sé si va a llegar él a un golpe de blando, rosa, suave, como quieran llamarlo, pero que sí está siendo duro, pero para mí es con miras aquí a las elecciones de noviembre próximo. Lo que sí me queda claro es que la prensa de Estados Unidos y la vieja prensa mexicana sí están ya metidos en los manuales de la CIA para ablandar, que ahí empieza el golpe blando, para ablandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, crear un clima de malestar, de descontento, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación. Y están tratando de deslegitimar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hay campañas de descrédito prácticamente todos los días contra la presidenta y contra sus principales funcionarios. Y también contra los líderes de Morena, gobernadores. Sí hay una narrativa de corrupción, de incompetencia, de autoritarismo, sin presentar una sola prueba. Están intentando manipular e implantar o insertar prejuicios ideológicos y sembrando dudas de la legalidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, claro, de la 4T. Esos mirones que están viendo el juego no entienden lo que pasa, nosotros tampoco bien a bien. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos lo que dice la presidenta, lo que hace Donald Trump, pero no alcanzamos a ver todo el juego. Así que lo más fácil para esa vieja prensa, pues que desde hace mucho está entregada al presidente Donald Trump, porque ven en él a la única salvación. No pueden promover protestas porque la verdad la oposición insertada en el PRI y en el PAN no tiene para dónde. No tienen. El PRI cada día con menos militantes registrados. El PAN está por las mismas. Mantienen registro de milagro. Pero lo que sí pueden hacer los viejos comunicadores, la prensa de Estados Unidos y los medios, polarizar a la sociedad. Provocar de pronto bloqueos, toma de instituciones, como lo vimos en la marcha protesta del sábado pasado para reprimir a Morena. Así que ellos quieren escalar el conflicto a través de una guerra psicológica y la difusión de rumores como esto que dicen. No, ya con el general Gerardo Madrid, con eso se va a acabar el mundo. ¿Sí? Gerardo Mérida, discúlpame, es Gerardo Mérida Sánchez. Con esto ya se va a acabar el mundo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado que ya se va a acabar el mundo? Mira, yo recuerdo mucho con la caída, todavía me atrevo a decir nada más, caída de Ismael El Mayo Zambada. ¿Cuántas veces dijo esa vieja prensa? El Mayo va a ser un misil que va a pegar en la línea de flotación a la 4T. Bueno, han pasado ya, eso fue en julio de 2025, ¿no? 24, julio de 2024, van a ser 2 años y el país sigue normal. Y lo mismo pasó con los chapitos, van a hablar y se va a acabar el mundo. Yo recuerdo mucho, aquí lo vimos el caso de Ramón Alberto Garza, cuando decía, por ejemplo,
la 4T ya se murió. Y ahora dice lo mismo, por ejemplo, con el caso de Fernando Farías, marino, y va en ese juego. ¿Pero por qué? Porque no entienden qué están poniendo sobre la mesa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. No lo entienden, no lo saben, pero están actuando por deseos. Y ahí, pues yo lo que sí digo es que va a comer más pinole quien tenga más saliva, como dicen aquí en mi pueblo, pero la realidad es que esto lo vamos a vivir por mucho tiempo, y yo digo que de aquí a 2030, en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las intentonas golpistas, que las vimos desde el 1 de diciembre de 2018 con el presidente López Obrador, y ahora en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, es lo mismo, son la 4T los dos, uno es el primer piso, lo otro es el segundo piso, la consolidación de la 4T. Entonces lo vamos a seguir viendo, y vamos a ver a una prensa que no entiende lo que está pasando, pero que actúa por deseos o, como dicen, por sus cuentas bancarias. Y en la medida de que tengan dinero, que las gobernadoras como Maru Campos o algunos otros de oposición les esté dando dinero, ahí en esa razón van a reaccionar. Y en el caso, nomás para cerrar ese caso, y en el caso de Carlos Manso, mire, yo digo que está muy avanzado. De pronto se hace lento porque dices, ya son 6 meses, fue noviembre, va para 6 meses y no se ve nada claro, pero tampoco es que sea un caso muy sencillo, y yo supongo que en los próximos meses van a llegar a una conclusión y que va a sorprender a más de uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tampoco conocemos a fondo las investigaciones, y César, que es abogado, sabe que cualquier filtración puede echar a perder el caso Vicente y César. En la última vuelta, nada más por no dejar, ayer la presidenta César dijo, oigan, Trump dice, a mí no me lo ha dicho. Dice la presidenta como, no me lo ha dicho en mi cara. O sea, le prestan atención a lo que se declara. La presidenta ha dicho que Trump es de dar declaraciones incendiarias. Mi querido César, para ir cerrando en esta ocasión esta mesa, ¿cómo ves? De acuerdo a lo que Mike Villo me dijo hace un rato, vamos a seguir viendo estas cosas. Como decía Paco, vienen cosas peores, pero es todo parte de una estrategia de simulación de guerra contra el narcotráfico con intenciones de desestabilización política. ¿Con qué cierras, César? Lo hemos platicado, mi querido Vicente. La DEA tiene más de 52 años. Hay que recordar que fue creada cuando Richard Nixon señala la guerra contra las drogas. ¿Le suena la frase? ¿Le suena el vamos en la guerra contra las drogas? Lo mismo que hizo Felipe Calderón. Y en aquel entonces existían 1 millón de norteamericanos que eran adictos a las drogas. Hoy existen más de 60 millones. ¿De lo que te habla? Pues que no han tenido buenos resultados en esa guerra contra las drogas. Pero hay que recordar de dónde viene este problema real. ¿Por qué gran parte de la sociedad norteamericana se volvió adicta a drogas fuertes como el fentanilo? Pues obviamente primero empezaron con la heroína, después la cocaína, y posteriormente los laboratorios de forma legal convirtieron adictos a millones y millones de norteamericanos. Cuando existen las denuncias, las demandas que van contra los laboratorios, obviamente se abrió un gran mercado para los grupos criminales, y esos grupos criminales, que está más que comprobado que más del 60% de las drogas como el fentanilo que llegan a los Estados Unidos llegan por Canadá. ¿Por qué no van contra Canadá? ¿Por qué? Pues porque políticamente no les conviene, en este caso les conviene ir en contra de los grupos criminales mexicanos. Pero es una historia que es conocida desde hace décadas. El hecho de cómo en su momento la CIA utilizó a Rafael Caro Quintero para que él fuera el narcotraficante autorizado, que pasó de ser marihuanero a empezar a vender cocaína, para lo que fue la famosa historia de Irán Contras, ¿no? Que era el hecho de tú llevas armas, recoges drogas, nos das dinero a nosotros te dejamos traficar, y no es algo que yo esté diciendo, sino es algo que está documentado, ¿no?
el mismo hecho de la muerte de la gente de la DEA, Enrique Camarena, Kiki Camarena, que en realidad, bueno, pues lo que se señala es que fue la misma CIA quien lo privó de la vida y quien terminó pagando, obviamente, fue Rafael Caro Quintero, y que eso es una afrenta que al día de hoy, bueno, pues Rafael Caro Quintero se encuentra en los Estados Unidos siendo procesado por estos hechos, cuando en realidad él incluso ya había cumplido la sentencia por la cual se encontraba en México, ¿no? Esa es una realidad que no podemos cambiar. Pero tampoco podemos cambiar la realidad de que hay políticos que obviamente sí están involucrados con grupos criminales. Expresidentes de México, como yo lo señalé, para mí hay muchísimos en donde existen evidencias claras, ¿no? Estamos hablando desde Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Yo he hecho imputaciones directas en contra de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque ahí están las investigaciones, independientemente a quien le guste o no le guste, de que su esposa, su suegro y sus cuñados tenían una relación con el cártel de Colima, que ellos eran los primeros que empezaron a vender drogas sintéticas, ¿no?, que eran las metanfetaminas, y que hoy forma parte de esa estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Y posteriormente, pues nosotros nos dimos cuenta cómo con Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún hicieron lo que quisieron, ¿no? Tenían nexos directos con grupos criminales, y que con Felipe Calderón, bueno, pues Genaro García Luna fue... Bueno, pues se nos volvió a caer la comunicación con César. Dice que solamente le pasa cuando viene a Sin Censura. Pues una de dos, o estamos salados, o estamos colgados, o estamos boicoteados, o estamos hackeados, o algo pasa. Pero bueno, nuevamente perdimos al querido César Gutiérrez Priego, al abogado César Gutiérrez Priego. No, ya esto es complot. Son los bots de Paco. Está jugando, licenciado, para culparme. Está jugando. Me queda completamente claro, pero bueno, esa es una realidad, Vicente, que no podemos perder de vista, ¿no? A ver, y todavía vayamos más allá. Todo esto es una guerra de narrativas, pero quiero que muestren una sola prueba de que la doctora Claudia Sheinbaum o su gabinete de seguridad está involucrado con grupos criminales. No hay una sola, ¿no? Pero como si esta narrativa viene desde hace años. Hay que recordar a Xochitl Gálvez cuando sale y dice es que la narcocandidata, ahora el decir la narcopresidenta, y no hay una sola prueba, es una guerra de narrativas. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Vicente? Que están ganando la guerra de narrativas, porque lamentablemente la Fiscalía General de la República no es activa, es reactiva, o sea, nada más reacciona a lo que viene desde afuera, pero no realiza las investigaciones. Y eso sí es una obligación que tiene la Fiscalía General de la República. Que es independiente, sí es independiente. Pero me parece que si tú lo que quieres es como lo que yo señalé con el senador Insunza. Senador, no mande usted mensajes por redes sociales. Si usted dice que ama tanto al estado de Sinaloa, a su país, la investidura que se le dio, y que usted está seguro de que todas las imputaciones que le están haciendo son falsas, no necesita que le manden a usted un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República. Usted preséntese. Existen los medios legales para poder llegar y comparecer y decirles, dicen que hay una investigación en mi contra, vengo aquí a ponerme a disposición de la Fiscalía General de la República. Hay que ser activos, no nada más el mismo discurso en donde no, nosotros apoyamos, nosotros decimos. Yo veo muy sola a la presidenta de México, no sé si los demás no hablan por temor, no sé si no hablan por falta de capacidad, pero lo que sí es un hecho es que hay imputaciones directas, que hay indicios de investigaciones que están llevando a cabo, que hay líderes criminales que están haciendo acusaciones. Quisiera ver a la Fiscalía General de la República mucho más activa, ¿no? Haciendo un trabajo profesional, serio. Y si hay indicios, entonces sí, que sea en México quienes los juzguen. Es una realidad que nosotros lo podemos ver. Hoy mismo también Manuel Pedrero señaló algo que yo no me había dado cuenta, que las policías, las patrullas de Chihuahua traen el logotipo de la policía de Nueva York. Bueno, cuando me decían, es que para ti es una injerencia que soliciten la detención de un gobernador con fines de extradición, le digo, no, para mí injerencia es que la CIA esté trabajando abiertamente en operaciones de campo en el estado de Chihuahua y que salgan a proteger a la gobernadora y diciendo, es que ella no tenía conocimiento. Ah, caray, entonces el no tener conocimiento de que está cometiendo un delito que exime de responsabilidad, por supuesto que no. Me parece que necesitamos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. ¿Por qué no mandaron llamar a comparecer para que rindiera declaración el exfiscal de Chihuahua?
ya se les peló, como dicen en el argot, se les peló Baltasar. ¿Por qué? Porque incluso ya se encuentra protegido por una agencia de los Estados Unidos. Ese es el grave problema, que si no actuamos en consecuencia, entonces vamos a seguir siendo la burla, mi querido Vicente, y quisiera ver una Fiscalía General de la República mucho más activa. Me parece que es falta de capacidad, o a lo mejor no tienen el compromiso político ni social como para poder hacerlo, y si no lo tienen, pues es mejor que renuncien. Tanto que criticamos a Gersmanero, creo que tenemos que validar, diría Jaime Hernández, nuestro derecho de pataleo en estos temas. Bueno, mira, recordemos algo, si fuera el fiscal Hertz, a lo mejor dentro de 5 años ya tendríamos una investigación seria y profesional. No llegamos a esos extremos, pero en consecuencia la Fiscalía General de la República no está haciendo el trabajo como tendría que hacerlo. Y eso, con todo respeto, Vicente, me parece completamente ilógico. ¿Qué pasó con el homicidio del exrector de Sinaloa? Me parece que por ahí ya hubieran podido empezar. Hubo una simulación en donde la Fiscal General de Justicia del Estado de Sinaloa se prestó para hacer una simulación de un supuesto homicidio de una gasolinería. ¿Qué ha pasado con todo eso? Me parece que si tú dieras respuesta profesional a eso, se quedaría muy tranquilo el pueblo de México. Todos entendemos que hay una gran injerencia, pero si no vemos el trabajo que está realizando, pues entonces, por supuesto que nosotros sentimos desafortunadamente una decepción muy grande porque no vemos que se están moviendo aquí en nuestro país. Antes de ir con el cierre con el maestro Paco Cruz, tus redes sociales, César. Mira, los invito, mi querido Vicente, a mi cuenta de X, que es @sargotipri, a las videocolumnas que subo a TikTok como @sargotipri1, y a mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Prego, por supuesto todos los martes aquí en Sin Censura, que es mi casa, y en los espacios que participamos, así como las columnas de opinión que escribo tanto en La Silla Rota como en el Heraldo de México. Muy bien, en La Silla Rota y en el Heraldo de México, la columna del abogado César Gutiérrez Priego. Maestro Paco Cruz, ¿tú cómo vas a cerrar esta mesa? Rápido, Vicente, mira, para mí, nosotros, cada uno, César, tú y yo, la prensa vieja, cada uno está moldeando las elecciones que quiere vivir. Las del 30 van a ser muy importantes, pero para mí fundamentales van a ser las de 2027. Yo te decía en la mañana, ¿por qué? Porque se juega la Cámara de Diputados en su totalidad, los 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Así que de pronto tengo la impresión que decimos, no, el 30 falta mucho, pero las elecciones próximas o las elecciones del año próximo van a ser fundamentales, sí, por las gubernaturas, pero por la legislatura. 300 diputados de mayoría, más vale que conservemos la mayoría calificada. Yo, ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito. César, un abrazo, y prometo no voy a mover aquí nada de mi tecnología para que no te vayas a cortar en el saludo. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Abrazos, César, abrazos, Paco. Pepe Reveles, el maestro Pepe Reveles hoy, por una situación médica, no nos pudo acompañar. Le mandamos un abrazo y espero que la próxima semana se enlace con nosotros a la mesa de seguridad. Mi querido Toño.